Bien, estamos con el número sagrado, el número 13, estamos completos. Hermanitos, iniciamos, les decía yo, bueno, Ahorita más que mi hermanitos. Híjole, buenas noches, hermanita, bienvenida, bienvenida. Bueno, ya aquí mis paisanos ya empezaron a festejar. Bienvenido, hermanita, bienvenidos, hermanitos. Vamos, les decía yo, este es un secreto a voces, ya lo hemos hecho, pero lo que vamos a hacer el día de hoy, que lo que les voy a explicar el día de hoy, va a repercutir mucho, va a repercutir mucho con la práctica nahuálica que vamos a hacer. A las 3 de la mañana del día de hoy, yo les explicaré cómo preparar, ahora sí que preparar una medicina de protección, una medicina de sanación que va a llevar nuestra esencia, ¿sí? Desde hace ratito les quería compartir la presentación, estoy entre sí y no, pero bueno, hay algunas que son, unas cositas que son fuertes, pero yo sé que ustedes están. Esta es la liga que nos... No, hermanita, yo les compartiré la liga. Recuerden que en el camino del Nahual, ¿no? Ahí es donde les compartiría yo el link, ¿verdad? En ese grupo, para que ustedes también puedan, ¿verdad? Estar ahí. Y claro, también en el sendero del Nahual también lo vamos a compartir. Bueno, hermanitos, Pahtli y Pan Tlatemiquilistli, sanación en el ensueño. Todos ensoñamos en algún momento, sí, pero en soñar objetivamente es otra cosa. En soñar utilizando, utilizando el poder de nuestro trabajo energético, es muy efectivo. El día de hoy yo les daré algunos tips. ¿Por qué les digo algunos? Va a haber cosas que ustedes los van a descubrir, que ustedes los van a aplicar. Y es ahí donde yo intervendría. Y es ahí donde yo estaría ahí al pendiente para ustedes, con ustedes y caminando juntos. ¿Sí? Todas las energías, como les decía en los últimos pequeños cuentitos, todas las energías tienen vida. Inclusive, hasta una roca, hasta un gramo de tierra está vivo. Todo está vivo para los abuelos, ¿sí? El abuelo sol, el abuelo Hijillos, el aire, el viento, el agua, todo está vivo, hermano. También el sol tiene su proceso. Claro que sí, hermanito. Tiene su proceso. Al inicio de la mañana llega con esa luz hermosa, después llega en este lugar de Chicome, se pone bien fuerte, nos despide, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de esto? Porque hasta el agua se va. Bien dicen los dichos sabios, no puedes beber, no puedes bañarte con el mismo agua del río. No, nuestra vida no lo podemos vivir. Sí, posiblemente sea nuevamente mañana a las 8:41 o las 8 de la noche con 41 minutos del día 29 de diciembre del año 2000, ¿no?
25, todavía mañana 2025, pero no va a ser el mismo, ni nosotros, hermanitos, nadie. Con esto, yo inicio diciéndoles, una buena medicina es ser conscientes. ¿Qué es ser conscientes? ¿Qué es que, bienvenido hermanito Moisés, qué bueno que nos acompaña? ¿Qué es estar consciente de lo que hacemos? Estar conscientes que somos medicina. Estar conscientes que lo que hacemos aquí repercute en todo nuestro caminar. ¿Sí? Por ello, yo lo único que puedo atesorar es, o son, las vivencias que yo he compartido con ustedes, los que me han permitido caminar a su lado, ¿verdad? Ese es lo que nos vamos a llevar. Ajá. Pero van así, ¿y eso qué tiene que ver eso con lo que, pues con lo que vamos a ver el día de hoy? Tiene mucho que ver. ¿Cómo? Si nosotros nos ayudamos, hermanitos, en la sanación, imagínense que hagamos ese tejido de ese petatito entre todos. Al estar unidos, nos vamos a ayudar, ¿sí? Miren, este es lo básico, este es lo básico. En este básico es como tomar nuestra llave, al abrir la puerta, entras a un mundo nuevo, a un mundo diferente. Desde el momento que empezamos a estudiar las palabras nahuálicas, algunos me han comentado, no todos, pero los entiendo. Hay cosas, hay vivencias, hay prácticas que no se pueden explicar. Todas esas palabras, por eso los acompaño con un relato, tienen esa finalidad de comprender todo esto que vamos viviendo es para vivirlo en la vida, hermanitos. ¿Sí? Yo les agradezco que me reciban esas palabras. Yo les agradezco que se tomen su tiempo y el tiempo es mucho más valioso que el dinero. El dinero podemos acumularlo ahorita y perderlo todo en minutos, en segundos, pero nuestro tiempo, no. Que sí sirve mucho el dinero, por supuesto, pero el tiempo sirve más. Pero el haber servido a los demás sirve más. Dice Teotequiyotzin y Paninemiliscayot Nahualtzin. Me imagino que ya con todas las palabras que les he compartido, ya tienen la idea de la profundidad de esa palabra. El trabajo sagrado en su existir del náhuatl. Suena muy seco. Teo, como Teo, porque todos somos Teo, somos energía sagrada. ¿Y qué es energía sagrada? Pues esto, en Ishli, Yolot. Ishli es el rostro, es la máscara que mostramos. Yolot es lo que sentimos. Y unido, Ishli como el rostro, como el físico, Yolot como el corazón, como la esencia, como la energía, ¿no? Dice, la protección del lugar de visita. Hermanitos, para, no sé cómo ustedes lo querramos hacer. Si quieren, no sé, si hubiera alguien de los hermanitos dijera, pues yo quiero que me visiten justamente el primer día, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el primer día? Esta noche no vamos a poder, hermanitos. Esta noche no.
¿Por qué? Porque para, nos prepararemos para la ensoñación, ¿sale? Y en el del 30 en la noche para 31 se podrá. No, porque vamos a tener reunión. ¿A dónde? En el ensueño. En el ensueño yo les mandaré la fotografía donde nos vamos a reunir el 30 en la noche para amanecer el 31. ¿Y por qué? ¿Y el 31 qué va a hacer usted o yo, su servidor? Bueno, yo estaré en la ceremonia con los abuelitos. Lo están organizando, lo estamos organizando. También ayer acompañé eso para hacer algunas compras. Incienso, copal, velas, flores. Claro, ya no es igual como antes, pues a veces se hace costumbre, ¿no? De andar ahí en el, en el mitote, dijera el doctor Ruiz, ¿no? Pero bueno, entonces, por eso, mañana en la noche vamos a hacer una reunión, hermanito. Sí. Curioso, el día 31 de diciembre termina la trecena de Secali. ¿Mm? ¿Ah? Bueno, entonces, hermanitos, el día 1 de enero, el día 1 de enero, vamos a hacer la primera visita. Ah, yo les diría que alguien de los hermanitos dijera, pues yo sí, yo quisiera que me visitara y todo eso. En estos días estuvimos yendo a sanar un poquito al hermanito Pedro por su situación. Y esto también ahorita les voy a decir, no nada más es ir a visitar. Vamos a proponernos los mínimo 4 días, ¿sí? Pero los 4 días vamos a ir a visitar. No, no, no. El primer día lo vamos a visitar. Los otros 3 días, ¿qué? Vamos a prender nuestra velita y vamos a entregar la plegaria, enviándole con Mashoch Poncayo para que sane el hermanito, la hermanita. Bueno, es el novenario. Dentro de 9 días hay una fiesta de la iglesia, por eso el tronar de los cohetes. Bueno, dice, vamos a, el que visitemos, ojo, el que visitemos tiene primero que prepararse, hermanito. Sí. Hagan de cuenta, a mí me van a visitar ustedes. Yo tomo una foto aquí donde yo descanso, tomo la foto de la fachada de la casa, su casa de ustedes, aquí, una foto, y se los envío al grupo, ¿sí? Y yo tengo que hacer esto, la protección del lugar de visita, o sea, aquí donde me van a visitar. Les voy a hablar a los guardianes. Aquí existen guardianes, sí. Y donde están ustedes también. Donde quiera que estemos, hay guardianes. ¿Qué son los guardianes? El aire, que lo estamos respirando. ¿Qué otro guardián? Miquistli. No sé si está acá o está acá. Miquistli, la muerte. Ahí está. Nuestros guardianes de nuestro tonal, nuestros regentes, todos ellos están protegiendo nuestro cuerpo. En mi altarcito, por ejemplo, ahí tengo sus energías, sus herramientas de mis ancestros, de mis abuelitos, de mis papás. Ahí están. Me decía un hermanito, oye, pero pues ahí tienes santitos católicos. No, que muy nahual y que, la, que el camino rojo, que le digo, no, hermanito. Ahí donde los ves, mis ancestros les depositaron su energía de ellos. Es como si yo tengo este collar que les decía. Voy todos los días, espero que lo hagan ustedes o lo están haciendo.
No matcanehuatl ni nahuatlecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolo, quenteopixqui, xolopixqui. No matcanehuatl ni nahuatlecutli, sipactli, tonacatecutli, tonacasihuatl. Xinech maca, xinech tlayocoli, tlamatilistli, ixpetlanilistli, tlacayo patilistli, yolchicaualistli. Y voy avanzando, otro y otro. ¿Se acuerdan? Bueno, al momento de darle yo mi energía, mi plegaria, imagínense diario, es como un depósito, un repositorio, vamos, vamos. Y así son sus herramientas de nuestros ancestros. Inclusive, yo en un ensueño, me digo que la ceremonia reciente del 21 de diciembre, me dice mi bisabuelo, porque es papá de mi papá. Me dice, ¿quieres poder? ¿Quieres dinero? Carros, todo lo que tú quieras. Sanar, convertirte este cuerpo físico. ¿Quieres ser el mejor sanador? Digo, a cambio de, ¿no? Porque no es gratis, hermanitos, ¿no? Me enseña un huesito de tallados de coyote, como lesna, ¿no? Más que le ponen algunas inscripciones. Así. Aquí lo tenemos en el altar. Me dice, mira, ¿lo quieres? A cambio de tu primera flor. Ustedes saben que la flor es una vida humana, ¿no? Dice, tú dices, tus nietos o tu nieta. Diga, no, no lo vale. No vale, no vale la pena. Así, no vale, abuelito. Pues tú dices, mira, aquí está. Curioso que llego a la casa, empiezo a ordenar un poquito mi altarcito y encuentro el huesito. Y dije, no me dará tentación. Lo envolvimos en un trapo rojo, lo amarramos con un hilo rojo, lo metimos en algún incienso. Respeto mucho, tal vez, algún día, no lo sabemos. Pero bueno, entonces es esa parte, que hay guardianes, hermanitos. En nuestros altares hay guardianes. Es la misma energía que nosotros le vamos aplicando. Por eso es importante la disciplina. Si yo digo, todos los días tengo que mandarles una palabra florida, pase lo que pase, yo lo tengo que hacer. Vamos a cumplirlo, ¿no? Vamos a buscar la manera. Y eso hace que empoderemos nuestro collar. Sí. Ahora bien, aquí en este hogar, igual, al igual donde están ustedes, ustedes no son los primeros moradores, los primeros que viven ahí. Ustedes no son los primeros, ni yo soy el primero. Ya vivieron gente aquí. Y de una u otra forma, dejaron energías. Pueden decir, no, pues yo construí mi casa, sí, sí. Pero ¿qué me dices de la tierra? ¿Qué me dices de la tierra? ¿Dónde fuiste a traer tierra nueva? Nuestro planeta es tan antiquísimo que la tierra vibra. En la antigüedad no había, como no había cementerio como ahora. No había. Me muero, pues aquí en mi hogar me entierro para cuidar este lugar. ¿Mm? Por eso es que hay guardianes. Vamos a decirles, vamos a guardianes diciéndoles cuánto tiempo deben permitir estar en ese lugar. O sea, mis visitantes, yo lo tengo que decidir. ¿Por qué? Porque puede que uno de mis visitantes diga, no, pues yo me quedo acá. No, 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 señor. Te doy permiso. ¿Qué sería?
una hora, 2 horas que estén conmigo, sánenme, pero de ahí, guardianes, díganle, vámonos. Qué bueno que nos visitaron, qué bueno que vinieron a sanar a este cuerpo físico, espiritual, energético, emocional, pero vámonos, 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 vámonos. Tomen su camino, tomen su camino. No tiene nada que hacer aquí. Y vamos a decirlo con firmeza, con seguridad. Así es como les debemos de hablar. Porque si quieren, váyanse, si no, quédense. No, 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 no. Así como llegaron, así los despido, con mucho honor y respeto, pero aquí ya no tienen nada que hacer. ¿Saben por qué? Porque el que llega, no llega solo, llega o con otros guardianes, ¿no? A lo mejor en algunos lugares, cuando hemos estado de manera presencial, hermanitos, yo les he dicho, les digo, yo no vine solo, aunque me vean físicamente que vengo solo. No, los abuelitos saben a dónde estoy. ¿Saben qué? Voy a estar allá en el Calpulli, Huitzilin y Payejecar. Solo queremos avisarte que no estás solo, que estás con nosotros. Cualquier cosa, solamente dinos y ahí estaremos. Energéticamente, espiritualmente, sí. Y este es lo mismo. Ustedes, si vienen aquí a la casa, sus guardianes, los vienen protegiendo. ¿Se acuerdan de este, de nuestros muertitos? De Teoyaomiki, ¿se acuerdan? Es un señora del día. Teoyaomiki, la energía sagrada de los guerreros muertos en batalla que acompañan al sol y acompañan a los hijos del sol que somos nosotros. ¿Sí? Ellos nos acompañan. ¿Y quiénes son? Los guerreros muertos en batalla, las mujeres. Se les considera a las mujeres que mueren dando a luz, son mujeres guerreras, porque ofrendan su vida, ¿no? Entonces, nuestros abuelitos nos acompañan, ¿sí? A donde vayamos. Máxime sí. Ahorita, en la noche, prendo una velita. Abuelitos, el día de hoy voy a ir a sanar. Por favor, acompáñenme. Protejan este cuerpo sagrado que voy a dejarlo acá. Protejan este cuerpo energético, este cuerpo nahual, este cuerpo tonal, que tiene que salir de aquí para ir a sanar. Por eso, recuerden que aquí hacemos un circulito de sal, de grano, alrededor. ¿Se acuerdan? Es una protección. ¿Y qué pasa si es que no le pongo sal alrededor? No pasa nada. Solo que se contamina tu cuerpo. Es un contenedor, este solamente es una vasija. Puede que entre otra energía y esa otra energía pueda actuar a través de ti. Por eso se recomienda, cuando hagas este trabajo, no duermas con tu pareja, con tu ishnamik, con tu esposo, con tu esposa. ¿Por qué? Porque hay energías que están buscando oportunidad de entrar en tu cuerpo y ellos actúan a través de ti para con tu familia, para con tu pareja, para con tu ishnamik, ¿no? Sí, sí, hermanita Carmen, por aquí tenemos una valiente que quiere que la visitemos, la hermanita Carmen. Sería necesario, pues, la fotografía donde vamos a visitarla, la fachada de su casa, y eso siempre lo vamos a usar. No, no, después ya, con que nos digan tal lugar estoy, vamos. Pero vamos paso a pasito, práctica, práctica. Bueno, les decía yo. Siempre vamos a ir acompañados de guardianes, hermanito. Siéntanse protegidos. Y si no se acuerdan de el silbido,
El silbido es un llamado, ¿sí? Ah, ¿y por qué no grito? Ahorita es un silbido. En los siguientes ejercicios, que los vamos a hacer, ¿eh? Los vamos a hacer. No, a lo mejor no como ahorita. Ahorita les explico a grandes rasgos la primera etapa, la base. Después de que lo practiquemos, después de que lo practiquemos en una veintena, en la siguiente veintena y en la siguiente veintena vamos mejorando. Claro, con mucho respeto hacia ustedes, si gustan seguirlo practicando y si dicen, no, yo creo que esto no es para mí, no pasa nada, no pasa nada. ¿Sí? No estamos haciendo ningún pacto que a fuerza, ahora ya dijiste que sí, ahora lo tienes que... No, 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 hermanitos, no, no, no es así, no funciona así, ¿sí? Bueno, entonces, el primer paso, el que lo vamos a visitar, tiene que limpiar con incienso de pericón, ¿no? La flor de pericón. Antes de que la visitemos, limpia todo, ¿no? De adentro, saca su poposhkomit, eso ya debemos de tener todos nuestro copalera o el poposhkomit en náhuatl. Vamos sahumando así, miren, en círculo o en espiral. No nada más va, bueno, no nada más vamos a llevar así, no, 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 no. Guardianes que no tienen nada que hacer, les pido que sigan su camino. Estoy limpio este espacio, lo armonizo, declaro hoy que quiero armonizarlo, que quiero yo que vivamos en paz, vivamos en armonía. Y hacen su plegaria, no matcanejuat. Esa plegaria es muy poderosa, te da el poder de mando, pues, de mando, ¿no? De adentro hacia afuera, la puerta, abres la puerta, vámonos para afuera. ¿Sí? Y si en su casita tienen su ventiladorcito, prendan su ventilador que salga todo para afuera. ¿Cada cuándo debemos de hacerlo? Cada trecena, cada veintena, cada vez que sentamos, y está bien tenso, este es mi espacio, siento. Hace ratito así me pasó. Estaba yo aquí escribiendo unos textos. Como ustedes que saben que me encanta a mí el Xochitlactoli. Sentí como aquí, en esta parte donde tengo tonos machillos, estaba alguien con sus brazos cruzados. Yo no lo veía, pero aquí lo sentía. Le digo, ¿sabes qué? Lo que quieras de frente, por la espalda. No, de frente. Ten los tamaños. Dime, ¿qué quieres? ¿No? Hagan de cuenta como si uno estuviera cargando acá un costal. Órale pues, vámonos. Si no tienes nada que hacer, vámonos. Circulando, circulando, mi amigo. Agarro mi incienso. Vámonos. Vamos para afuera. Vámonos. ¿Sí? Porque se siente. Y eso hay que hacerlo. Sí, la gente, los vecinos, ay, este está loco, que hasta anda hablando. Se siente brujo, se siente chamán. No, máxime en estos días de una energía muy densa. Para algunos, este mes de diciembre, que es la veintena de Panquetzalistli, pues es lo más hermoso que las posadas y que no sé qué. No, no, no. Es muy fuerte, sí. Es levantar banderas. Aquí estoy. ¿Qué he logrado y qué no he logrado? Y se genera el ego, ¿no? Incienso con perico. Antes de que vengan los hermanitos, ya limpié. Después de que ya vinieron los hermanitos, órale a limpiar otra vez con incienso de perico. A lo mejor algún hermanito trae una energía negativa, vámonos, circulando, circulando. Este es un espacio de armonía. Les decía,
nuestro Poposhcomer de arriba hacia abajo, vamos avanzando hacia afuera, ¿sí? Pero si lo quieren empoderar más con el Ateco Colio, vámonos para afuera, ¿no? Tenemos el poder. Acá tenemos el poder, ¿sí? Después de que ya limpié con Perico, antes y después de la ceremonia de visitar, enseguida sahumar con copal para armonizar el espacio, ¿no? Ya, antes de que lleguen los hermanitos, ya. Ahora le echo mi copalera con copalito. Abuelitos guardianes de este lugar, les ofrendo este copalito. Les pido su protección. El día de hoy, cuando estemos con el copal, entonces les avisamos. El día de hoy me van a visitar los hermanitos del Calpuli, ¿verdad? Y a Ocelotecolos del Calpuli Tlacatecolos. Por favor, protéjame, por favor, protejan este lugar. Ellos vienen con respeto, ellos vienen con honor a sanarme. Denles la oportunidad de estar aquí conmigo. Y ahí viene. Como ya nos pusimos de acuerdo, de 4 a 5 de la mañana. De 4 a 5 de la mañana, denles la oportunidad de llegar y que me sanen. Después de las 5, por favor, ayúdenme a despedirlos. Que pues regresen con bien, agradeciéndoles. Yo les pongo aquí, ¿verdad? Les pongo aquí limón. Y entonces les voy a decir por qué. Miel, flor, agua con espejo de obsidiana, sal de mar, canela, tabaquito. Aquí les pongo. Es para ellos. Pero después de las 5, ya nadie debe de estar aquí. Por favor, señores guardianes, les pido, les ofrendo este copalito. Y si aún así sentimos que el espacio está muy denso, viene la otra parte. Azúcar con canela, lo mezclamos. La canelita molida con azúcar, la ponemos. Empezamos igual a armonizar, armonizar. Eso armoniza, eso hace dulce el espacio. Sí. Ese sería antes, antes y después de la visita. Porque no todos traemos una energía muy armoniosa, no todos. Bien. Después, después algunos dejan esa energía densa, hermanitos. ¿Mm? Dice, limpiar con incienso de pericón, ándale. Para la visita, tomar una fotografía del lugar donde va a estar el que vamos a visitar y la fachada de su hogar. Ya les decía, ¿no? Foto, aquí es. Y aquí es donde vamos a estar. Aquí es donde voy a estar acostado. Aquí es donde me van a venir a sanar. No tienen que ver allá, nada que ver allá en la habitación de mis hijos, ni de mi esposa, ni de mi esposo, ni de mis familiares. No, no, no. Aquí. Específicamente la visita es aquí. ¿Sí? Nada de allá. ¿Se puede? Sí, se puede, hermanitos. Porque nosotros le especificamos dónde. Que en un momento dado de tanta práctica, solamente que nos den el nombre y nos digan, no, pues yo estoy aquí, en su pueblo, Atlamajalcingo del Río, ¿no? Aquí estoy, aquí vivo. Ven, en este lugar, sí, acá sí casi a la orilla del río, ahí cerquitita del río. Cuando llega el río me espanta porque me quiere llevar, ¿no? Y ahí está. Todo ya vas y sanas. Hermanitos, si lo queremos utilizar esto como un trabajo, como un trabajo realmente sagrado, lo podemos hacer. Si lo queremos utilizar como un negocio, también lo podemos hacer.
Solo aquí hay un pequeñito detalle, muy grande y pequeño. Cuando tú empiezas a cobrar, a ver, para que yo te vaya a sanar, te voy a cobrar 20,000 pesos, ¿eh? Yo te voy a ir a sanar hasta donde estás. Yo voy a ir lejos. Y es que te voy a velar, le llamamos nosotros velar por una veintena. Se puede por una veintena o por una trecena. No, estoy en mi altarcito pleno, por favor, mi gran abuelo, Agustín Soriano, o Musihuatzi María Magdalena enamorada. El Huatzi no güeyta, sí. Y empiezo a nombrar a los abuelos del circo, los empiezo a nombrar, ¿no? Y aquí les ofrendo su velita, su copalito, sus flores, su tabaquito, sus tamalitos, o sea, toda la ofrendita aquí, su pollito. Por favor, ayúdeme, que el hermanito Pedro, que el hermanito Pedro, pues, sane. Él tiene una pequeña enfermedad, pero yo sé que a través de ustedes, a través de la energía del universo que también yo voy a enviarle, lo podamos sanar. Les pido encarecidamente, ¿sí? La clave, hermanitos, es lo que usted me guste ofrendar, sin perjudicar la economía de tu familia, ¿no? Porque no se trata de lucrar, se trata de ayudar y ayudarme. Si dice el hermanito, mira, yo te puedo dar 50 pesos, pues bienvenido, hermanito, los 50 pesos. No estoy perjudicándote, ¿no? Pero si decimos, no, son 20,000, sí te los dan tal vez, sí, pero después viene el cobro. ¿Mm? ¿Cómo? ¿Te va a pasar algo? No. ¿Saben? El universo es muy justo. Dios, o lo que quieran ustedes, o meteos, lo que ustedes creen. Así como tú cobras, quitas, así te lo quita para regresarle nuevamente a otros. Téngalo por seguro. Sí. Y por eso la mayoría de las ocasiones, ¿y cuánto? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto me va a cobrar? Lo que tú me quieras ofrendar, sin perjudicar la economía de tu familia. No se trata de perjudicar. Lo hago porque me gusta, porque me fascina, sí. Pero es que usted también tiene que comer, sí, sí tengo que comer. Pues no creo que yo vaya allá a la carnicería y le diga, oiga, señor carnicero, véndame por ahí unas costillitas de puerco en salsita a la barbecue, me voy a comer este año nuevo, me la voy a pachanguear con mis abuelitos. Sí, no, ¿estás loco? No, no puedo. Yo trabajo por dinero, ¿no? A eso me refiero, porque pues así es, ¿no? De la, de una de las palabras que les llamaba, les compartía, ¿no? El humo de la confusión. Pues ese es eso, ¿no? Pero bueno, entonces, por favor, tengamos presente eso. Y si lo deciden hacer, adelante, hermanitos. Yo les comparto esto con mucho amor y los voy a ir acompañando. Yo los voy a ir acompañando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo? Que ustedes quieran. Si dicen usted como mínimo, ¿cuál sería, maestro? Pues mínimo 4 años. Xihuitltochtli, Acatl, Tecpatl y Cajli. Después de esos 4, ya puedo yo correr solito. Si tú quieres, adelante. Y si no, pues yo sé que tenemos el círculo de la hermandad, de los abuelitos. Pues nos vamos ayudando. Ujú. Sí, pero es que ahorita yo no te puedo corresponder. No te preocupes. El camino, el camino es muy hermoso, porque aquí no te ayuda, allá te ayuda. Y te va compensando. Todo es
Todo es cuestión de alinearte y te llega en abundancia. En verdad, hermanitos, en verdad. Al que vamos a visitar debe de estar en un lugar solitario. Ya les expliqué. Hermanito Martínez, lo escuchamos. Buenas noches, Temaciane. Buenas noches, hermanitos. Hermanito, buenas noches. Tlapoyahualti. Topehuatin, una duda. Me Ujú. corrige, por favor, porque durante mucho tiempo yo he escuchado y me han dicho que para uno sanar a una persona, primeramente debe estar uno sano. Así es. Entonces, esa es mi pregunta. En mi caso, pues yo tengo diabetes, entonces controlado, pero esa es mi pregunta. ¿Puedo hacer estas prácticas de sanación o qué requiero hacer primero? Tal vez a lo mejor estoy equivocado. Para eso es mi pregunta, para despejar mi duda, pues, porque a veces esa parte me detiene. Sin embargo, cuando han pedido para ayuda, pues lo hago de corazón. Entonces, si me puede ayudar con la respuesta de esa duda que traigo. Sí, hermanito. Fíjese que es muy buena pregunta. Hay abuelitos que tenemos aquí de 80 años, de 90 años. Cuando se les pide, van y sanan. Les decía yo a los abuelitos que me están enseñando este tipo de sanación. El abuelito ya está grande también. Igual la abuelita. Dice, hacer muchos viajes, ya no. Eh, las enfermedades, hermanito, las enfermedades son físicas. Hay un poder, hay un poder energético, nahual, espiritual. ¿Sabe? El emocional. El emocional, ¿sí? Cuando yo estoy bien emocionalmente, mi cuerpo lo refleja. Pero cuando emocionalmente estoy, mi cuerpo lo refleja. Ahora, ¿usted puede hacer la sanación? Sí, sí lo puede hacer. ¿Habrá algún debilitamiento energético? Poco. ¿Por qué? Porque usted no va a hacer un daño. Para ir a hacer un daño, necesitamos lo triple de energía, lo triple de energía que ir a sanar. Porque si vas a hacer un daño, vas y vas porque tienes que hacerlo. ¿Por qué necesitas más energía? Porque los guardianes no te van a dejar tan fácil. Que a veces suena curioso, les ofreces algo y te permiten hacerlo. ¿Pero qué? ¿Qué es? Tal vez suene fuerte o fantástico. Un año, un ciclo de tu vida. No realmente un año, son los 260 tonales. Ujú. Por eso hemos encontrado abuelitos que son de 60, parecen de 80. ¿Por qué? Por esto es un intercambio energético. Hasta en esto dice los abuelitos, no, nada es gratis. Ahora, ¿qué tipo de alimentación podemos nosotros tener? Yo les decía, ¿no? Pescado, sol, una recarga de solecito.
en verdad, hermanitos. Y hay otro recarga muy disfrutable. Créame, a mí me ha funcionado. Ay, me siento muy cansado, ¿no? Me voy a acostar. Me acuesto, me encobijo. Ahorita con el frío, ¿no? Bien encobijadito. Una hora. Y despierto, mira, con mayor energía. Otra cosa, la miel. Si tienen la posibilidad, coman una cucharada de miel todos los días. Pero no en té, no en café. No, 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 sí, sí, sí. En verdad que tiene una energía. Sí, tiene una energía. Su tecito de pasote, de canela, con su mielecita. Vámonos para adentro. Sí, hermanito, lo podemos hacer. Sí. Yo a veces sí me he sentido, miren, con la pila. Afortunadamente tengo por acá una hojita que me regaló el hermanito Moisés. Vámonos, un poquitito de polvito de esa hojita y órale, vámonos. Sí. Y el otro, a veces nos sentimos muy débiles. Ahorita, miren, les voy a presumir. 7 machos artesanal. Ustedes lo pueden encontrar también sus 7 machos. Úntanse acá, 7 machos. Su yolisco con 7 machos. Qué rico. Todo eso es cargar energía y descargar energía negativa. ¿Sí, hermanito Martínez? ¿Qué más temas tiene? Le comento también lo siguiente. Durante un buen tiempo, esa enfermedad la traía psicológicamente y me pegó duro, tan Ujú, duro que pues bajaron mis defensas, bajé mucho de peso, pero porque yo dejé que la enfermedad entrara en mi cuerpo. Esa es una, y la otra, la no aceptación. Ahí ujú, entra la parte de pues anímica y a la vez las emociones. ujú, Me tocó trabajar eh, durante un buen tiempo la parte de las emociones. Después yo mismo comprendí, o se me dio la comprensión. Yo en ese tiempo yo decía en unos de mis sueños, hoy ya sé que es la ensoñación, ujú, en donde me decían pues que mi enfermedad era una enfermedad nada más psicológica. Y cuando yo acepté esa enfermedad y cuando empecé a trabajar precisamente lo que acaba usted de manifestar, yo ya no siento la enfermedad. Voy porque tengo que ir al seguro para cumplir con ciertas cosas, pero en realidad yo el medicamento no me lo tomo. Intenté tomármelo, pero pues me daba para atrás. Entonces yo más bien me apegué a la parte de la medicina tradicional y me ha dado mucho resultado y ahorita ya tengo 3 años, pues casi no consumo medicamento. Más bien sí, cuando ya siento que traigo un poquito elevada el azúcar, pues mis ayunos, licuados y pues la desvelada pues sí me pega mucho. sí, Entonces, pues no puedo cambiar mi trabajo porque pues pues es el sustento para mi familia y debo de mantenerme ahí, pero trato de dormir lo más que pueda y como usted dijo, yo inclusive hasta abuso del pescado, de la miel. Me acaban de traer 4 litros y ujú, comúnmente siempre tengo miel, mucha miel. Y me hago mi agüita de miel con limón, bicarbonato y sal. Eso es porque aquí en el área donde yo estoy, pues es la costa y la deshidratación me pega mucho. Pero sí también el sol, pues todo el tiempo ando en el sol.
Y qué bueno que me dice esto porque me quita a mí esa parte, pues, como esa parte es de ese mito, pues, que me estaba deteniendo. Pero ya usted ya me está dando nuevamente la razón que, pues, sí lo puedo hacer. Sí puedo sanar a las personas y me puedo sanar a mí mismo. Y eso es lo importante. Algo que siempre se me ha quedado grabado es pues esa parte que usted nos ha dicho de vencer esas tres partes, esas tres grandes cosas, y creo que me está ayudando bastante esa parte y vencer ese miedo, pero a veces pues las dudas pues las tengo que externar. Sí, Recuerdo que una vez mi abuelito me dijo, y se los comparto, y la verdad que es mucha sabiduría. Dice, mira, la duda o el miedo es como una gotita de agua, y esa duda es como esa gotita, y al ratito vas a estar tú dentro de un mar o en una laguna de dudas o de miedos. Es mejor sacar las dudas a tiempo y no que te ahoguen o te maten. Y a lo mejor usted y los demás hermanitos pues han visto que yo soy bien preguntón, pero pues no me quiero quedar con las dudas. Pero sí que discúlpenme si soy muy pericón, muy perico, pues, pero es parte de mi naturaleza porque no me gusta quedarme pues con las dudas. A veces soy muy insistente, pero hasta que no encuentro pues la verdad que necesito para continuar, ir avanzando. Y esto es lo que a mí me mantiene pues. Y gracias, Temastiani. Creo que hermanito. estamos aprendiendo y yo voy aprendiendo también con escuchar también a los demás hermanitos, a usted igual. Y pareciera que ya nos conocemos de años. Yo así lo siento. No sé por qué, pues tengo poco en este grupo y la verdad el poco tiempo que tengo es como si ya nos conociéramos de años. Gracias, Temastiana, y gracias a los hermanitos por escucharme. Sí, mi hermanito. Justamente somos una familia cósmica antiquísima. En alguna de nuestras vidas compartimos espacio, tiempo, trabajo, y es cuestión de reencontrarnos. Por eso la ecolocalización. El hermanito Moisés también nos los comparte, es el cacao, también es buenísimo para cargar energía, demasiada energía, ¿no? Bueno, la hermanita Carmen me va que en el grupo, creo que también, perdón, el chat, me decía, ¿y qué pasa con los animalitos? No pasa nada, ellos son protectores, ¿sí? Igual nosotros aquí, los que nos han visitado, aquí en la casa de ustedes, ahí tenemos al Rex, él lo presiente. Cuando yo he salido, es un perrito pequeñín, pero siempre está alerta, ¿no? A veces empieza a ladrar. Cuando llego, a veces se queda a dormir aquí, a veces allá en otra parte, pero son protectores. Ellos son los mejores protectores de nuestras vidas. Los gatitos y los perritos. Y son más los perritos. Los gatitos se resisten. Los perritos son más dóciles o frágiles de por decirlo así, para entrar en su mente. Intenten con su perrito, con su mascotita, que es un canino. Vean a través de sus ojos. Hay que cuidar lo que vemos. Ellos sí pueden ver más que nosotros. Tienen ojos que ven energías que nosotros no vemos. Y son buenos protectores. ¿Sí? Hermanita Carmen, la escuchamos. Gracias. Tengo una duda. Si, ok, yo creo y confío en mis protectores, en mis guardianes, pero usted dice que también se dejan sobornar. Entonces me confundí con eso.
Porque ¿qué ¿Sí? clase de guardianes son si se dejan sobornar? No todos, Ok. no todos. Por eso, ese mundo es igual como este plano. Yo a mis guardianes, de manera personal, les comparto las mañanas y en la noche, ahorita después de la clase, yo prendo mi velita. Abuelitos, abuelitos, aquí está, miren, mi ofrendita, mis dos velitas. Protéjanme, protejan a mi familia, protejan a mis hijos, protejan a mis hermanitos que están conmigo, protejan este lugar. Que aquel en Mochicoani, el envidioso, que aquel Tlacuahtlamati, que aquel que piensa con maldad, que no voltea acá, voltealo a ver a otro lado. Mira, aquí está tu velita, aquí está tu incienso, aquí está tu frutita, ¿sí? Me refiero también a eso, tenemos que ser recíprocos también, que nos protegen, pero también hay que darle a ellos. Es por eso su miel. Dice, antes de la ensoñación hay que protegerse, claro. También esa es una protección, hermanita. Es como ahorita, como bien lo decía el hermanito Martínez, hemos creado un vínculo, una hermandad. Con algunos ya hemos convivido el espacio y tiempo, pero con algunos solamente por este medio. Y créame que se siente esa lealtad, se siente ese respaldo cuando nos dicen, mira, estoy contigo, cuenta conmigo y vamos a salir juntos. Y lo mismo es con los guardianes, hermanitos. Ah, pero ni les invitas nada. Ah, pero ni les agradeces. Solamente cuando te pasa algo malo. Por favor, ayúdame, ayúdame. No, de ninguna manera. Debe de haber un vínculo. Máxime en el camino que estamos trabajando. Debemos de crear ese vínculo. De todos, que son muchísimos, uno que nos quiera que lo quieran sobornar, pero ¿qué pasa? Con los demás dicen, a ver, aquí no entras tú, aquí tú no haces. Discúlpame, pero aquí tú no, ¿no? Por eso, fíjese que cuando se vuelve hábito, ya en la nochecita prendes tu velita, agradeces, das tu plegaria con tu collarcito, tu tecuani, ¿no? Y eso ayuda mucho, sí, ayuda mucho. Sí te van, claro, con esto no te vuelves inmune, que no, sí, pero no te pasan grandes cosas. ¿Sí, hermanita? Bueno, dice, Gracias, antes Padre. de la, bueno, dice, antes de la ensoñación, protegerse, mencionar las plegarias clave. ¿Saben cuáles son las plegarias clave, no? Nomat canejo al ninahuatlecutli, a las 20 energías, a nuestro Señor de la Noche. Por ejemplo, el mío es Chalchihuitlicue y Coatl, mi nahualito. Pero, también le doy su plegaria Tepeyolotli. Me encanta el Tepeyolotli, la montaña. Y el ocelote, ni se diga. También me encanta mi Tlantlecutli, su tecolote, ¿no? Entonces, ¿puedo dar esos tres? Claro, claro. Y no viven fuera de nosotros, viven dentro de nosotros. Elevar una plegaria para la sanación. Les agradezco por todo lo que me han dado y por todo lo que no me han dado. Hoy pido sanación, protección, empoderamiento, sumashoch poncayo para mi hermanito y nombro que sane de esa enfermedad, que salga de esa preocupación, que por favor solucione todos sus obstáculos,
energéticos, monetarios, de salud, de energía sagrada. Que sus caminos se liberen, que su camino sea armonioso. Padre Universo, tú que todo lo ves, lleva esto para él. Gran Padre Yeyecatl, el viento lo lleva, Gran Madre Tierra, su vibración, que llega ahí, ¿no? Elevar una plegaria para la sanación diciendo su nombre 7 veces. Vamos a hacerlo 7 veces. Y nuevamente. Y nada más para el hermanito que vamos a sanar, no, para todos, para el mundo. Les decía yo, el universo es tan abundante, pero ¿quién lo va a hacer abundante? Nosotros. Ahora que yo tengo salud, ahora que los míos están bien, de salud, envío sanación para aquellos que están enfermos, que están en cama, que no pueden estar igual que yo. Sí, me duele mi espalda, me duele mi... Pero es por cansancio, porque trabajé mucho, pero me duermo y recupero eso. No, pero yo estoy bien. Y la mente dice, yo estoy bien. Ah, sí, 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 estoy bien. Y estamos enviando. ¿Sí? Porque no debemos actuar como actúa la religión. Ay, ahorita que me accidenté, ahorita que estoy enfermo, ayúdame, Diosito, ayúdame. Ah, pero cuando estás sano, cuando estás fuerte, cuando no te duele en ningún lugar, cuando no te has accidentado, no, es como un lugar donde ahorro esa energía. Lo necesito, venga para acá. ¿Es así? Es así. ¿Funciona? Es Mineltilis. Funciona. En verdad funciona. ¿Sí? ¿Y por qué el número 7? ¿Por qué somos el número 7? ¿Por qué el número 7? Porque porque es el número bisagra, porque es Itzpapalos, porque estoy liberando mi energía poderosa. Elaborar un círculo con sal. Claro que no van a hacer una montaña de sal, no, una pizquita. Un círculo. Hago mi energía, cierro, ¿no? Recuerden cómo vamos a protegernos. Sí, ahí donde vamos a dejar nuestro cuerpo. Pero en la casa a veces siento malas vibras. También agarro mi salita, todo aquel que quiera hacerme daño. Yo en este momento protejo mi espacio sagrado, protejo a los míos. Sí, algunos abuelitos, abuelitas, para sal como protección, utilizan esa sal, la sal de grano, sal de mar, le agregan mostaza, le agregan mostaza, le agregan un poco de canela, le agregan un poquito de tabaquito, ya lo empodera más, se le dan su plegaria y órale. Funciona, sí, hermanitos. Hasta en nuestro lugar de trabajo. Máxime si tenemos un negocito y vendemos, pongan esa protección. Pongan esa protección. ¿Funciona? Claro que sí. En el altar del que va a visitar el visitante y el visitante para la sanación, debemos de poner, o sea, todos, tanto para el que visitamos, también para nosotros los que tenemos que dejar en nuestro altar agua de manantial, agua de manantial. Algunos dicen, no, pues aquí, ¿dónde voy a agarrar agua de manantial? No, eso no es. Bueno, agua de lluvia, agua de mar. Cuando vayan al mar aprovechen, llévese su garrafita. Esto me va a servir.
para mis trabajitos, ¿sí? Con un espejo de jade o de obsidiana, ¿no? Un espejito, o sea, lo meto. Recuerden que esa agua en esa jícara va a tener el agüita porque es el portal donde entramos y donde salimos. Es el portal. Y le agregamos una pizquita de sal, sí, una pizquita de canela, de tabaco, todas las protecciones que ustedes se sepan. Después de que ya hicimos esta ensoñación, ¿qué pasa con esa agua? Esa agua hay que regresarlo al río o hay que regresarlo a la tierra. No, 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 no lo dejen ahí. Se ocupa solamente una vez y otra vez. ¿Por qué? Porque esa agua, esa jícara de agua con el espejo, tú entras, así, te bañas ahí, tu energía, tu espíritu, entra, te bañas con esa agua, te proteges. Sales de esa ensoñación, sales, con el agua tu cuerpo se va limpiando y toda esa energía, todas esas malas vibras, todas esas energías negativas, todos esos seres que se quisieron herir a tu cuerpo, se quedan ahí en el agua y la sal. Por eso es preferible echarlo al caño o mandarlo al río lo purifica, la madre tierra también, pero no le echen a sus plantitas. No, las plantas son seres vivos también, que ahí se pueden quedar esas energías. ¿Eh? Recuerden que viajamos hacia el Mictlampa, hacia el Valle de los Muertos, a través de esa ensoñación. Y que no les dé miedo eso de que, ¡újole, me voy donde están los muertos! No, es cuando dormimos, es cuando viajamos, ¿no? En una jícara debemos de poner miel y partir el limón en dos partes. ¿Sale? Parto el limón, en medio pongo la miel, aquí limón, limón. ¿Por qué? El limón, los cítricos evitan que lleguen energías, seres que te quieran hacer daño. ¿Mm? Solo pueden acercarse energías y seres que te van a proteger. Pero antes de partir el limón, yo le digo, sagrado portal, protégeme y protege mi altar. Hoy lo pongo. Inclusive le pongo un poquito de sal al limón y un poquito de sal y un poquito de miel. Y esa ofrenda lo vamos a quitar después de que sí, hay que quitarlo, hay que desecharlo. Solamente se utiliza una sola vez. Ujú. ¿Sí? Hermanito Martínez, ¿lo escuchamos? Gracias, Temastiani. Sí, Ujú. mire, yo cometí el error de la agüita que estaba usando, pues ponérsela a dos plantitas. Según yo, porque iba a obtener una energía, iban a mejorar. Andaban un poquito marchitas, pero, oh sorpresa, esas plantas se murieron y me quedé con un dolor en el corazón que no se imagina, porque son unas de mis plantitas de mis aliadas y le estoy hablando de un epazote y la otra es una hierbabuena. Es algo que todavía no puedo pues superar porque me dolió tanto que voy y la veo la plantita porque todavía no he tenido el valor de tirarla porque digo, bueno, me tiene que recordar este error que cometí. Aquí Ujú. la pregunta es, ¿qué hago, Temastiani?
ya ahorita ya me dio una orientación. Ya sé que hay energías ahí que ahí se quedaron, Ujú. porque sí las he sentido, pero no sabía el motivo. Ahorita sí ya lo sé. Mi pregunta es, ¿me deshago de esas plantas que ya están secas junto con la tierra o qué me recomienda? Y Sí. y la otra, para sanar esa parte pues que me duele cuando la veo la plantita, porque digo, me equivoqué, cometí un error. Ya les pedí perdón, pero aún así siento esa parte que todavía no sana de mí por ese error tan grave. La verdad es que así lo veo yo como un error tan grande, tantas veces que me han ayudado. Ujú. Sí, pues sería es regresarlos a la fuente, hermanito, y la fuente es la tierra, es el agua, es el aire, es el sol. Regresarlo a la fuente con la madre tierra, despedirlos, decirles, nos volvemos a ver en alguna otra circunstancia. Es por ello que a veces nos llegamos a encontrar con personas, como hace ratito lo decía, creo que ya nos conocíamos en algún momento. Sí, fuimos aliados, fuimos amigos, fui alguien quien te sanó como planta, como animalito, ¿no? Y bueno, de aquí en adelante ahora, esto pues nos va a servir de experiencia, es nuestro Neltilistli, ¿no? Y así vamos a ir avanzando, hermanito. A lo mejor no podremos decir es que es una pérdida, es que no, así tenía que ser. Tiene que regresar a la fuente y seguir con el mismo trabajo, pero sin olvidar que realmente somos la fuente también de la bondad y de la maldad. A veces uno no lo hace con maldad, por desconocimiento, pero nuestra mente dice es que fuiste malo, es que tú hiciste esto, que tú eres el malvado. Bueno, asumí el reto y ahora asumo las consecuencias. Una ¿Cómo pregunta lo? también. Sí, hermanito. Va ligada a lo que comenta nuestro compañero ahí. Los que vivimos en zonas urbanas, sobre todo en edificios, este, muchos compañeros obviamente practican que después de usar ciertos elementos, ciertos productos, mejor dicho, se los entregan como fuente al fuego. Y hay quienes, obviamente, son por necesidad, porque irlos a tirar al agua o a alguna corriente, pues no se puede, porque son pues, espacios muy controlados. Y el fuego, en cambio, pues ahí en un pequeño trasto de metal, pues ahí los puedes quemar, ¿no? Pero hay mucha crítica en ese aspecto, ¿no? Porque según el fuego es muy violento y obviamente pues estamos violentando a los elementos con los que trabajamos, ¿no? Entonces no sé al respecto qué opinión, porque a veces es imposible, por ejemplo, a tirar unas plantas después de una limpia, pues no es cosa sencilla y como dice el compañero, también dejarlas cercano, aunque las pongas en una maceta, pues la tierra no es suficiente para que limpie, aunque uno considere que sí, ¿no? Pero bueno, ahí están las pruebas con lo que dice él. Entonces no sé qué sugiere o qué piense de ese elemento. Ujú. Pues les decía, a la coladera, al inodoro, con el fuego. Es cierto lo que usted dice, con el fuego es mucho más fuerte. Ahorita les voy a presentar ese ejercicio que les voy a explicar hoy en la madrugada. Con el fuego, no, hermanito. Hay energías que reavivan, que con el fuego se empoderan más. ¿Entiende? Lejos de querer, a lo mejor el agua que ocupe lo voy a hervir para que, pues de una u otra forma, ¿no? Se limpie. A veces no sucede así. Al contrario, lo empoderas porque es un elemento de fuego.
Es una energía de fuego, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta en las palabras que les voy compartiendo, Tli, desde el mundo nahual es el fuego, ahí presente, está ahí presente el abuelito fuego. Es cuestión de que hagas la chispa y se prende. Lo más correcto, a lo mejor ni tan correcto, pues esa agüita al inodoro, pues que se vaya, ¿no? Solamente así, hermanito, pero de otra forma con el abuelito fuego es muy fuerte. Que hay ejercicios que se pueden hacer, sí. ¿Cómo qué? Como el que agarro mi hojita, ¿no? Agarro mi hojita en este, ¿no? En este, por ejemplo, este año gregoriano que ya va a terminar. Quiero eliminar esto y esto y esto y esto y esto. Y te entrego a ti, abuelito fuego, ¿no? Tal vez no lo elimina, pero de una u otra forma estamos intencionando la purificación de nuestro ser y de nuestra energía. ¿Sí, hermanito? Sí, muchas gracias, maestro. ¿Qué mano, Gnitsin? Ika, no chino yolo. Hermanitos, flores en el altar. Creo que es similar a lo que decía el hermanito. Bueno, ya utilicé las flores, pues los desecho, ¿no? Si los que tenemos posibilidad, pues los llevo ahí al campo, que se sequen, que sirvan como fertilizante, pero también hay hermanitos, como dicen ustedes, que viven en la ciudad, es un poquito difícil, ¿verdad? Pues igual, vamos a hacerlo pequeño. Eso sí, hay que meterle una bolsita de plástico y así, que se vaya. No dejarlo a la libre, ¿verdad? Sus dos velitas que decía, les decía, ya hice mi plegaria, los empoderé, los ofrendo mis velitas durante ese trabajo. Nuestro collar de 66 cuentas, creo que la mayoría ya la tenemos, ¿sí, verdad? Inclusive, para empezar, decíamos, debe de tener el tecuani, el mío está aquí, ¿no? Ey, el mío está aquí, el tecuani, ¿no? Con sus 66 cuentas. Ya este que me ofrendaron también tiene 66 cuentas, ¿no? Entonces, con el que he estado trabajando es con este, ¿no? Pero también voy a empezar a trabajar con este. Es un trabajo que no lo debemos de dejar, ¿sí? Yo sé que a veces llegamos muy cansados a la casa o ciertas situaciones, está bien, pero no nos olvidemos que aquí están nuestras plegarias, nosotros lo empoderamos. ¿Y qué pasaría si algún día se revienta? Pues déjenlo, ya cumplió su misión a la madre tierra y empezamos con otro. A veces duele despegarnos, ¿no? Sí, híjole, pues es que, no, pues ya cumplió su misión. Es como las personas, ¿no? Generalmente son nuestros papás. No, este está sufriendo nuestro papá, ya no se puede ni levantar. Pero ahí lo queremos tener. No, déjalo. No quiere decir con esto no seas inhumano, no. Respetar nuestra ciclicidad, ¿no? En algún momento mi papá me decía, yo le decía, vamos al doctor para que te sane, ¿no? Yo ya cumplí, todos mis hijos ya están grandes, tú eras el más chico, tú ya estás grande, ya cumplí, déjame descansar, deja descansar este cascarón y órale, síguele tú tu vida. Agradece por todo lo que te di y agradece por todo lo que no te di. Ve, está bien, ¿no? Entonces, es esa parte, hermanitos, ¿sí? Tener listo la máscara en el altar, hacer una plegaria con la máscara puesta. Ese es importante. Voy a ir a sanar, me pongo mi máscara y le digo, mi gran guardián, te pido que me acompañes en esta sanación para que podamos ir con esa fuerza, con esa seguridad de sanar, ¿sí? Algunos abuelitos consiguen su mascarita, pero le ponen la piel de esa. Claro que después del tecuani que ustedes tienen, ¿no? Va con el siguiente, ya el de su preferencia, ¿sí? ¿Qué tiene que ver?
Le estamos dando poder. Es una vasija que le estamos dando poder. Cubrirse con una faja el ombligo. Por favor, hermanitos. El ombligo. Hay que comprar nuestra faja, ¿verdad? Hay una faja que ese día me gustó mucho del hermanito Moisés, que tiene ese hilo rojo y por una parte lo del petatito, ¿no? Te haces una fajita y ese es importantísimo, la faja. Y o si tienen un botoncito para el ombliguito de jade o de obsidiana, pónganselo. Y no se olviden, el ajo, el ajito en las uñas, aquí en el ombliguito, en los cuecuellos, ¿verdad? En los cuecuellos hay que unir. Híjoles, que huele muy feo. Es protección, no es un juego, hermanitos. No vayan a obviar este trabajo, ¿sí? El usar el Machochponcayol para redirigir la ruta que se va a tomar. Voy a ir a sanar el día de hoy. Está hacia el norte, hacia el Mictlampa. Voy a ir a Nueva York, allá voy a sanar al abuelito, al hermanito, que está necesitando esta energía, esta cualidad mía, y lo ofrendo, y lo vamos a hacer. Vamos, ¿no? Ahora, por último, cuando hagamos esto, esta ensoñación, nuestro collar no nos lo quitemos. Vamos a dormir con el collar puesto. ¿Sí? Para la ensoñación. Porque es una protección. Aquí están todas mis plegarias que yo he dicho, que yo hago para mi ensoñación. ¿Sí? Es protección. Es un collar de protección. Vamos a redirigir la ruta, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? Nuestra mente ya sabe dónde tiene que ir. ¿Sí? Bueno, este es para la sanación. Ya les dije el primero, entonces el 1 de enero vamos a ir a sanar a la hermanita Carmen. Nos envía en el grupo la fotografía donde vamos a llegar y la fachada de su casa para que podamos llegar y la hora en que podamos visitarla, en la madrugada o en la noche. ¿Sí? Muy bien. Hermanitos, por último, antes de que nos vayamos, ¿sí? Elaboración de medicina para la práctica nahuálica. Por favor, no obviemos estos requisitos. Pa, tecatlaconextli, teomanohuilistli, la ceniza medicinal de protección. Es una ceniza, un mechón de cabello. ¿Qué tanto? ¿Qué sería? Unos 5 o 6 cabellitos. 4 gotas de sangre de ustedes. ¿De dónde va a salir? Del dedo, del fuego, del agua y el de en medio. Aquí también fuego, agua y en el de en medio. La mano derecha es el tonal y la mano izquierda es el náhuatl. Vamos a sacar ahí gotitas, ¿sí? Usar leña de ocote y carrizo. Vamos a buscar carricitos. Vamos a poner un fueguito. Orina, nuestra orina, cada uno de nosotros. 33 mililitros o 33 gotitas. Un gotero. Una de las manos del poder del fuego y agua, además del náhuatl y tonal. Lo que les decía, vamos a utilizar mucho estos. Unas gotitas. Piedras blancas de río. Vamos a machacarlos hasta hacerlos polvo. Polvo de tus guaraches o tus zapatos. Cada vez que caminamos,
se va adhiriendo ahí, ¿no? Entonces tenemos que limpiarle bien ese polvito. Ujú. De tus guaraches o zapatos. Tabaco molido, necesario. ¿Qué tanto? La proporción que tú quieras hacer. ¿Quieres hacer un enorme polvo de protección para poder ofrendarlo? ¿O nomás lo quiero para mí? Lo que tú quieras hacer. Las piedritas, ¿cuántas piedritas? No, piedrotas, piedritas pequeñas, hermosas, bonitas, blancas. 13. Hay que machacarlos, tabaco molido y epazote seco. 4 ramitas de epazote seco. Hay que secarlo al sol, después molerlo, sacarlo. Hueso de coyote para molerlo. Es que no tengo hueso de coyote. No le pongas, no pasa nada. Ni carne de serpiente no tengo. Bueno, no pasa nada. Pero sí tengo carne de venado. Ah, bueno, seco, hay que molerlo. ¿Ya lo tenemos todos los ingredientes? Bueno, ahora prendo el fueguito y le voy dando. Ahí va mi mechón de cabello, abuelito, las 4 gotas de mi sangre, abuelito. 33 mililitros de mi orina, abuelito, ¿no? Y voy a tener esto, ¿no? Esta mudra, así, estos unidos, a los 3. ¿Se dan cuenta? No es una mudra de maldad, ¿no? Los 3 juntos, ¿sí? Cuando está, ya pusimos todos los ingredientes, vamos a poner así nuestras manitas y estar haciendo nuestra plegaria. ¿Qué plegaria? No mat canejo atli, itlamacasqui tlacatecolo. ¿Sí? Perdón, ¿Qué Penélope, más? perdón, ¿cuáles son los dedos? El fuego, Fuego, agua y el de en medio. Estos están libres. El de la tierra, del aire están libres. Igual aquí, este en medio. Están juntos. Juntos. ¿Qué estamos intencionando? Agua, fuego, que el vapor se eleve en nuestra plegaria o llegue a este lugar. ¿Sí? Después de que ya le pusimos todo, el fuego lo va a consumir, ¿eh? El fuego lo va a consumir, lo va a unir, lo va a fundir. Ya que ya se quemó todo con la leña de ocote y de carrizo, ahora sí juntamos esa ceniza, ¿no? Esa ceniza que nosotros lleguemos a juntar, lo empezamos a filtrar o a cernir, a que se quiten las impurezas. La pura cenicita, ¿no? Entonces ya ese es el que nos va a servir. ¿Qué pasó? ¿No? Es el que nos va a servir. Pero ¿qué va a pasar con el tlexochtli, que fue tlexochtli, que el carboncito? Ah, ese no se va a tirar, se va a guardar cada vez. ¿Qué hablan allá? Cada vez que ponga yo, cada vez que yo ponga en mi popochcomitl agarro uno. ¿Por qué? Porque lleva mi poder, porque lleva mi poder. Y bueno, ¿y esta ceniza para qué lo quiero yo? Ah, ¿no? Por eso vamos a conseguir un pequeño contenedor, una bolsita con piel de venado o un de coyote, de ocelote. ¿Ve que se acuerdan que les decía que conseguí una bolsita? Lo metemos ese polvito. ¿Para qué? Voy a ir a sanar. Agarro un poquito de ese polvito a mis manos, en mis sienes, en mis cuellos,
para poder ir a sanar. Ese es uno. Dos, esta parte me está doliendo de esta mano hasta la punta de los dedos. Mi salivita, mi saliva y ese polvito. Empiezo a masajear. Le doy mi plegaria, ¿no? Tienes que sanar. No con mi aliento. ¿Sirve? Ujú. ¿Sí? Sí sirve. Tres, este mismo polvito, con mi salivita, protejo mi mollera, protejo mi chalchihuitl, mi tecpatl aquí, protejo mi topiltzi, protejo mi yolotl, protejo mi pantli, mi ombligo, ihuitl, mi vientre, y mi colotli, que es la parte de mi sexualidad. ¿Cuándo? Cuando yo salga a sanar. Físicamente, sí. Ya, mira, te vengo a ver, ven a sanar a mi tío, a mi tía, hasta le duele mucho su pecho, no puede respirar. Ah, bueno, vámonos. O si ustedes preparan, a lo mejor ustedes preparan extractos y todo eso, échele un poquitito. ¿Por qué? Lleva su esencia, vean todo lo que pueden, le pusieron de ustedes. Esto, esto es muy valioso. Sontli, cabello. Por eso cuando hacemos la siembra de nombre, cortamos un pedacito de cabello y lo enterramos ahí. Porque ahí está. Es como el ombliguito. Ahí tiene que estar. ¿Sí? Bueno. Y pues nada más, ¿no? Se tiene que preparar esta medicina, ¿a qué hora? A las 3 de la mañana. Y se siente diferente que al rato, en la madrugada, les voy a explicar qué es lo que vamos a ir haciendo. Pero como un adelanto, ahí está. Esta es la quinta práctica nahuálica. ¿Se acuerda? Es la quinta, el número 5. ¿Y qué es el número 5? Los macuiltin. Los macuiltin. Este es de los macuiltin. Les voy a explicar más a profundidad. Solo les dejo con la palabra de macuiltin. Los que se transforman a voluntad. Y esto es la base para empezar con eso. ¿Sí, hermanitos? Bueno, de mi parte sería todo. Nos vemos a las 3 de la mañana del día 30 de diciembre. Ujú. Gracias, Temachtiani, una Tamati. Nos pregunta. vemos a las Tamastiani, Sí, adelante. La sangre, vamos a dejar que seque o va a ser en el momento haciendo esta medicina. En el momento. En el Perfecto. momento, hermanito. Gracias. Ujú. No, vamos. Eso. A las 3, hermanito. Sí, Perfecto. hermanito Pedro, lo escuchamos. Tamastiani, yo acabo de ver ahí en la red de dos personas que iban con ese plan, yo pienso, de curar, y yo no sé si es porque como está abriéndose la escuela de medicina ancestral, y los medios, yo lo pienso que lo usan para espantar a los que están entrando. Le voy a mandar las fotos y usted las ve, maestro. ¿Ok? Claro que sí, hermanito. Se las envío y cuídense mucho. Un abrazo para todos, hermanitos. Buenas noches. Sí, hermanito. Recuerden que ellos son los que creen que lo saben todo y los demás no saben nada. ¿Para qué?
control. Pero bueno, muchas gracias, hermanitos, por acompañarnos. Timoitasque, Tlamantoc, en la madrugada. Muy Y muchas gracias. que te me tiene.